compuesta son todos falsos, entonces podemos afirmar que P, acento circunflejo, P negada, es una contradicción. Esa situación resulta bastante lógica cuando le damos a la proposición P una oración. Por ejemplo, P, voy al mercado, P negada, no voy al mercado. Siendo esto que al decir que voy al mercado y no voy al mercado es una contradicción. Paradojas de Russell. Antes de entrar en temas sobre las paradojas de Russell, hay que comprender primero que es una paradoja por sí solo. Definición de paradoja. Una paradoja es una declaración en apariencia verdadera que conlleva una autocontradicción lógica o una situación que contradice el sentido común. En palabras simples, una paradoja es lo opuesto a lo que uno considera cierto. Definición de paradoja de Russell. La paradoja de Russell o paradoja del barbero, acreditada a Bertrand Russell, demuestra que la teoría original de conjuntos formulada por Cantor y Frege es contradictoria. Russell preguntaba en carta escrita a Frege en 1902 si el conjunto de los conjuntos que no forman parte de sí mismos, es decir, aquel conjunto que engloba a todos aquellos conjuntos que no están incluidos en sí mismos, forma parte de sí mismo. La paradoja consiste en que, si no forma parte de sí mismo, pertenece al tipo de conjuntos que no forman parte de sí mismos y por lo tanto forma parte de sí mismo. Es decir, formará parte de sí mismo solo si no forma parte de sí mismo. Explicación de la paradoja. Los conjuntos son reuniones de cosas, por ejemplo, de coches, libros, personas, etc. Y en este sentido los llamaremos conjuntos normales. La característica principal de un conjunto normal es que no se contiene a sí mismo. Pero también existen conjuntos de conjuntos, donde es normal salvo si podemos hacer que se contenga a sí mismo. Esto último no es difícil si tenemos el conjunto de todas las cosas que no son libros. Y como un conjunto no es un libro, el conjunto de todas las cosas que no son libros formará parte del conjunto de todas las cosas que no son libros. Estos conjuntos que se contienen a sí mismos se llaman conjuntos singulares. Llamemos M al conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos como miembros, es decir, ver fórmula 1. Según la teoría de conjuntos de Cantor, la ecuación 1 puede representar por ver fórmula 2. Es decir, cada conjunto es elemento de M, si y solo si no es elemento de sí mismo. Ahora, en vista de que M es un conjunto, se puede sustituir X por M en la ecuación 2, de donde se obtiene ver fórmula 3. Es decir, que M es un elemento de M si y solo si M no es un elemento de M. Ejemplo. El más conocido es la paradoja del barbero, que se puede enunciar de la siguiente manera. En un lejano poblado de un antiguo emirato había un barbero llamado Asamet, diestro en afeitar cabezas y barbas, maestro en escamondar pies y en poner sanguijuelas. Un día el emir se dio cuenta de la falta de barberos en el emirato y ordenó que los barberos solo afeitaran a aquellas personas que no pudieran afeitarse, y asimismo impuso la norma de que todo el mundo se afeitase. No se sabe si por higiene, por estética o por demostrar que podía imponer su santa voluntad y no mostrar así su poder. Cierto día el emir llamó a Asamet para que lo afeitara y él le contó sus angustias. En mi pueblo soy el único barbero. No puedo afeitar al barbero de mi pueblo, que soy yo, ya que si lo hago entonces puedo afeitarme por mí mismo, por lo tanto no debería afeitarme, pues desobedecería vuestra orden. Pero si por el contrario no me afeito, entonces algún barbero deberá afeitarme. Pero como yo soy el único barbero de allí, no puedo hacerlo, y también así desobedecería a vos, mi señor, oh emir de los creyentes, que Alá os tenga en su gloria. El emir pensó que sus pensamientos eran tan profundos que lo premió con la mano de la más virtuosa de sus hijas. Así, el barbero Asamet vivió para siempre feliz y barbón. Russell duda sobre esta formulación. Él mismo comenta:
En una ocasión me fue sugerida una formulación que no era válida, a saber, la cuestión de si el barbero se afeita o no a sí mismo. Definir al barbero como alguien que afeita a todos aquellos y solo a aquellos que no se afeitan a sí mismos. La pregunta ahora es, ¿se afeita el barbero a sí mismo? Así formulada, la contradicción no es muy difícil de resolver. Paráfrasis. Silogismos. Es referido hacia aquel razonamiento deductivo que se genera a partir de dos premisas, preposiciones que conllevan a ser verdadero o falso, pero no ambas a la vez, que comparten un término en común. Este razonamiento es producto de la deducción que se le dé determinando a lo que se llamaría una conclusión. En fin, en base a esas tres preposiciones es a lo que se le llamaría un silogismo. Su nombre proviene del griego silogimos y fue estudiado por la filosofía de la antigüedad griega, especialmente por Aristóteles, 384 a 322 a.C., quien fuera el primero en formularlo. Premisas. El silogismo emplea una estructura que tiene como diseño abordar de forma lógica las premisas, identificando elementos de su composición para llegar a la base del razonamiento, en la que se genera la conclusión. Esta estructura parte de los siguientes elementos. Premisa mayor. Es comúnmente refiriéndose a la primera premisa y de aquí se obtiene el predicado de la conclusión, llamándose P. Premisa menor. Es la segunda premisa y de aquí se obtiene el sujeto de la conclusión, llamándose S. Término medio. Como bien es el término por el cual tienen en común la premisa mayor y la premisa menor, P y S, en algunos casos se le presenta como M. Conclusión. Es la afirmación o negación entre la relación de P y S. Su formación se da en base al predicado y sujeto obtenido de las premisas y, como se puede observar en término medio, no está incluido en la conclusión. También en las premisas hay una clasificación en cuanto se trata de una afirmación o negación hacia los dos tipos de premisas que se les habla. Estos tipos son universales. Hablan de una afirmación. Esta premisa incluirá la palabra todo y de la negación tendrán la palabra ninguno. Particulares. Hablando de una afirmación, esta premisa incluirá la palabra algún y de la negación tendrá la palabra algún no. Estos tipos de premisas se le pueden clasificar como universales afirmativos o universales negativos. Lo mismo para el caso de los particulares. Ante esta observación, pueden estar presentes a partir de un silogismo. Hablando más sobre las premisas, es que aparte de su estructura y clasificación, se rigen bajo unas estrictas reglas que le dan solidez a lo que afirman o niegan. Estas reglas son: 1. Dos premisas negativas no generan una conclusión lógica. 2. Dos premisas afirmativas no generan una conclusión negativa. 3. Dos premisas particulares no generan una conclusión válida. En todo caso de que no se lleguen a cumplir la conclusión a la que se llega, es ilógico y confuso por tal el seguimiento que se le dio en las premisas no está correctamente formado. Otra información que es de importancia es que dentro de los silogismos entra el tema de figuras del silogismo y su simbología, representadas a continuación, que son los escenarios en el que actúa el término medio dentro de la estructura silogística. Hay 4 figuras presentes en cuestión de la ubicación de este término medio. Simbología. P igual a predicado, M igual a término medio, S igual a sujeto. Representación de figuras del silogismo. Figura 1. Ver tabla 12, figura 1 del silogismo. Figura 2. Ver tabla 13, figura 2 del silogismo. Figura 3. Ver tabla 14, figura 3 del silogismo. Figura 4. Ver tabla 15, figura 4 del silogismo. En base a esta información es más sencillo identificar los elementos que componen el silogismo. La premisa mayor en las tablas es la P, premisa menor en las tablas es la S, término medio M y la conclusión S-P que se forman. Tautologías.
es referido a aquella preposición donde comúnmente es expresado en el campo de la lógica como una fórmula donde admiten tautologías. Es referido a aquella preposición donde comúnmente es expresado en el campo de la lógica como una fórmula donde admiten asignaciones de valores, verdad o falso, pero siempre resultará verdadero independiente de los valores que se les dé. Para la demostración y comprobación de que una preposición es tautológica es haciendo la construcción de su tabla de verdad, como se muestra en el ejemplo a continuación, el cual consiste en representar el resultado de cada elemento y de las combinaciones posibles que se les pueda dar. En cada una de las interpretaciones da como resultado verdadero y esto demuestra que es tautológica. Ejemplo, en la expresión P acento circunflejo Q se obtiene P, demuestra lo que se explicó anteriormente. Ver tabla 16, tabla de verdad de la preposición P acento circunflejo Q obteniendo P. Contradicciones. Es exactamente el contrario de las tautologías. En vez de resultar verdadero en cualquiera de las combinaciones posibles, las contradicciones deben de dar falso, sean cuales sean los valores de sus premisas, ya que en su estructura argumental se niega la conclusión de que se desea obtener. Ejemplo. Siguiendo esta explicación, en su tabla de verdad, como se muestra a continuación, es siempre falsa en todos los casos posibles, dado el siguiente ejemplo. Ver tabla 17, tabla de verdad de la preposición P, acento circunflejo, virgulilla P. Paradojas de Russell. El comienzo de esta paradoja inició por una cantidad escrita a Fritsch en 1902. Esta carta enviada por Bertrand Russell fue quien se plantaba una serie de preguntas en cual contradecía a la teoría de conjuntos propuestas por Cantor y Fritsch. La pregunta consiste en que si el conjunto de los conjuntos que no forman parte de sí mismos llegaran a formar parte de sí mismos. Cabe resaltar que los conjuntos en cuestión a hablarse en esta parte se refieren a los normales y los singulares. Los normales tienen la característica principal de que un conjunto normal es al que no se contiene a sí mismo, mientras un singular son conjuntos que se obtienen a sí mismo. Expresando la M como conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos como miembros. Ver ecuación 1. Desde la perspectiva de Cantor, según la teoría de conjuntos, se presenta con la siguiente ecuación y enunciado. Ver ecuación 2. Cada conjunto es elemento de M, y sí y solo si no es elemento de sí mismo. Finalmente, la paradoja da en el sentido en que si no forma parte de sí mismo, pertenece al tipo de conjuntos que no forma parte de sí mismo y, por lo tanto, forma parte de sí mismo. De ahí Russell se plantea formará parte de sí mismo solo si no forma parte de sí mismo, obteniéndose ver ecuación 3. Es decir, M es un elemento de M si y solo si M no es un elemento de M. Al final, en primera, se tiene un conjunto que se contiene a sí mismo y a su vez no. Este resultado es lo que viene siendo la paradoja.